Iglesia. Buenos días, iglesia. Buenos días. Gracias, hermana. Dígale a la persona que tiene a tu lado, bienvenido. Qué bueno que viniste. Qué bueno que viniste. Quiero darle la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. A ver, ¿quién nos visita por primera vez? ¿Pueden levantar la mano? Vamos a darle un aplauso. Está en el mejor lugar que puede estar. Les voy a pedir a los hermanos, hermanas, amigos presentes, si tienen sus celulares, los revisen, los pongan en silencio, ¿verdad? Porque el enemigo se quiere robar lo que tú hoy viniste a buscar, que es la bendición de Dios. ¿Y sabes lo que hace el enemigo? En el momento preciso en donde vas a recibir la palabra que va a romper con toda maldición o romper cadenas, el doctor tiene una llamada o te distrae y en ese momento te pierdes la bendición, porque así es Él. Pero lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy el control de esta iglesia está bajo el Espíritu Santo, hoy y siempre. Ay, gloria a Dios. Y estábamos cantando que hay poder en la sangre de Jesús. Una vez me preguntó alguien, pastor, ¿pero por qué dicen que hay poder en la sangre de Jesús? Porque Él derramó su sangre en la cruz para perdonar tus pecados y los míos. Y también el Señor Jesús, nombre sobre todo nombre. Hay poder en el nombre de Jesús, ¿verdad que sí? Porque fue Dios caminando entre nosotros, que se hizo carne, precisamente para dar ese sacrificio por tu vida, por la mía, para que tuviésemos salvación y vida eterna. Amén. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, hay poder en el nombre de Jesús. Pero hoy quiero compartir con ustedes algo mucho más poderoso. Una reflexión que viene del Espíritu Santo a mi vida para ustedes. Y quiero que sepas, o quiero que sepan todos, que también hay gran poder, hay una fuerza inimaginable en la palabra de Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios, a través de la palabra de Dios se creó el cielo y la tierra. Todo cuanto vemos fue creado por la palabra. En Génesis, capítulo 1, verso 3, dice que hágase la luz. Y fue hecha. Por la palabra. La palabra de Dios da vida. La palabra de Dios restaura. La palabra de Dios tiene gran poder. Por eso venimos al templo. ¿A qué vinieron ustedes? Pregúntale a la persona que tienes al lado. ¿A qué viniste? A escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan poderosa. Hay una historia que Jesús andando se le presentó un paralítico. Y este tenía 38 años paralítico, toda su vida paralítico. Y con la palabra lo sanó. Toma tu lecho y anda. Levántate y anda. Solo con el poder de la palabra. Aún más allá, Jesús fue donde había un muerto que tenía 4 días. Y solo dijo, después de dar gracias, Lázaro, sal fuera. La palabra. Y aquel muerto se levantó y anduvo. Solamente con el poder de la palabra. Repita conmigo, hay poder en la palabra. La palabra de Dios. Sí, porque cuidado con la palabra. Hay poder en la palabra de Dios. Porque el enemigo también te va a hablar al oído y va a buscar confundirte.
Y el enemigo pone palabras en personas para que te confundan. Hoy en día el mundo está lleno de palabras bonitas. Hoy en día el mundo cienciología, el tarot, ahora están personas que son motivadores profesionales y levantan tus emociones a través de una palabra, pero que son palabras de hombre vacías, que son palabras que solamente mueven tus emociones por un minuto. Por eso hoy en día hay tantos templos, y los llamo templos porque no tengo otra forma de llamarlos, multitudinarios, que predican palabra de hombre, de motivación, y la gente brinca y salta y hacen un show de luces, y te mueven las emociones. Pero cuando sales vacío, sales sin nada. Ponen una tarifa porque estés allí y te emociones y sales sin nada. Tanto así que gente que tiene años, meses yendo a ese mismo lugar, no conocen el nombre de la persona que tienen a su lado, porque ahí no hay nada. Pero la palabra de Dios nos lleva a que seamos familia, a que seamos diferentes. Pero bien dice también la palabra: todos serán llamados, pero pocos los escogidos. Y diga conmigo: yo soy un escogido. Soy un escogido, gloria a Dios. Allí donde te encuentras, para que iniciemos nuestro culto, vamos a orar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a poner este tiempo, nuestro corazón en manos de Dios. No tengas pena. Cuando nosotros inclinamos nuestro rostro y cerramos nuestros ojos, es una reverencia que hacemos ante Dios, diciéndole: yo creo. Amado Padre Celestial, pongo este tiempo delante de ti, Señor. Pongo a estos hermanos, amigos, fieles, Señor, cada hombre, cada mujer y niño delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que seas tú quien toque nuestros corazones con la palabra, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, quien impacte nuestras vidas el día de hoy, que seas tú a través de tu palabra renovando, restaurando, derribando, derrotando cualquier adversidad que pueda haber en nuestras vidas y dando respuesta, Señor, a lo que hoy hemos venido a buscar, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Ay, qué bello es Dios. Amén, amén. Gloria a Dios, que Dios es bello. Quiero invitar a los pequeñitos, ya después de haber orado, a que vayan a sus clases, a sus actividades. Los niños son la generación de relevo. Y cuando yo veo a esos pequeñitos diciendo amén, amén, o cuando los saludas, ¿verdad? Como dice el profeta, como dice Lucecita, ¿cómo está? Y dicen bendecido. Amén. Yo digo, gloria a Dios, porque ellos, escuchen esto. Y hoy vamos a hablar del poder de la palabra. El poder de la palabra de Dios. Y cuando ellos dicen bendecido, porque ya sus padres los están enseñando a que no digan bien, sino bendecido. Esa palabra bendecido derrama sobre ellos la bendición de Dios. Y ya desde pequeñito, así como Jerónimo, bendecido. Lucecita, bendecida. Mire, indefectiblemente la bendición de Dios va a estar sobre esos niños y los veremos crecer de esa manera, bendecidos, porque la palabra tiene poder. Y nosotros no tuvimos esa dicha, porque nuestros padres no nos enseñaron. Por el contrario, nuestros padres nos enseñaron a que cuando alguien se acercaba a pedir, no tengo. Que cuando alguien se acercaba a hablarte de la economía, sí, la cosa está mala. Esto es mal.
y la palabra tiene poder. ¿Sabe cuánta gente perdió su matrimonio por confesar cosas? Marido mío no sirve para nada. Mi matrimonio está mal. Y la confesión, la palabra tiene poder. Amén, amén. Bien dice Santiago, el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua. ¿Sabe cuántas personas le diagnostican un cáncer y se mueren solamente por sus pensamientos? Alguien me dijo un día, yo prefiero no ir al médico. A los médicos no les gusta mucho eso. Porque cuando ellos te juzgan, ya enseguida te descubren algo. Pero si yo no sé nada, vivo feliz. ¿Es verdad? Usted está bien, usted está caminando chévere, usted está haciendo su vida normal, pero un día X le hacen un examen de rutina para ingresar a un empleo o lo que sea. Y le dicen que usted tiene tal cual padecimiento. Y a lo mejor no le hace nada a su vida, pero ya quedó aquí. Es que yo sufro de tal. Es que yo soy tal. Y eso se va haciendo cada vez más grande y va haciendo un hueco en su vida, en su salud. Ya no es el mismo. No, yo no puedo hacer eso porque es que tú sabes que yo sufro de ello. Pero si antes lo hacía, yo no sabía. Entonces la palabra tiene poder en nuestra vida. Por eso cuando el médico da un veredicto, uno tiene que decir, Señor, la última palabra la tienes tú. Yo me declaro sano en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. El nombre de Cristo tiene poder. Cuando mi hijo nos lo diagnosticaron con celiaquía y lo veíamos, se nos desmayaba en la calle. Vivíamos más en el hospital que... Nosotros lo veíamos en la cama del hospital y declarábamos, en el nombre de Jesús está sano. Y mi esposa no dejaba de decir, tú estás sano, tú no tienes nada. Y lo veíamos mal, lo veíamos desmayado. Parecía un patito, comía. Y nosotros, estás bien del todo, tú estás bien. Declarando palabra de vida. Y un buen día llegamos y le hicieron sus exámenes y la doctora dijo, me gustaría que todos los niños que veo estuvieran tan sanos como él, no tiene nada. Y dije, pero es que aquí están los diagnósticos. Yo no sé qué pasó, pero no tiene nada. Y ahí está mi hijo, come de todo. Ayer fuimos a comer ramen y unos hermanos y me decían, ¿qué es eso? Y ese come de todo ahora, de todo. Cuando antes había que ser selectivo con sus alimentos. Pero eso solamente lo da Dios. Solamente Dios, quien puede transformar la noche en día. Quien puede sacarte de la mayor profundo o el mayor profundo angustia o problema que tengas y llevarte a victoria. Solamente con la confesión de tu palabra. Esa palabra de vida que Dios puso en tu corazón. Por eso debemos declarar sobre nuestros hijos sanidad. Por eso debemos declarar sobre nuestra economía prosperidad. Por eso debemos declarar sobre nuestra vida bienestar. No importa lo que vea el mundo, usted declare, porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Amén. Quiero que me acompañe para entrar en materia. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 1 en adelante. A ver, ¿quién trajo Biblia? Amén. Pero ya se están acostumbrando al monitor, entonces ya para qué la sacó, ¿verdad? Ezequiel, capítulo 1 en adelante. Es un pasaje bíblico conocido por muchos cristianos. Es un pasaje bíblico conocido por muchísimas personas que han entrado en los caminos del Señor. El valle de los huesos secos. Y dice la palabra, la mano de Jehová vino sobre mí. Diga, vino sobre mí. Y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz de la tierra, del campo. Y por cierto, secos en gran manera.
y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Diga: viviremos. Viviremos. Gloria a Dios. Esta es palabra de Dios. El profeta Ezequiel fue llamado en un momento difícil de su vida. El profeta Ezequiel ya era un sacerdote. En aquella época, para entregarle el sacerdocio a un levita o descendiente de levita, tenía que cumplir 30 años. Era la edad para recibir formalmente el sacerdocio, el llamado. Pero Ezequiel es un profeta diferente. ¿Por qué, pastor? Porque Ezequiel fue llamado en medio de la cautividad de Israel. Él era cautivo. Él estaba padeciendo el cautiverio, porque él pertenecía también al pueblo de Israel. Y dice la palabra en el capítulo 1, verso 1 de Ezequiel, que fue llamado en cautiverio. Y dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quedar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Él estaba sufriendo al igual que el resto del pueblo ese cautiverio. Y sin embargo dice que vio visiones de Dios. Se abrieron los cielos. Y estaba recién cumpliendo años, tenía 5 días. Mes de abril, a los 5 días de estar cumpliendo 30 años. Se abren los cielos y empieza a ver visiones. Las visiones de Ezequiel son visiones diferentes a las que vemos de repente en Isaías o Daniel. Ezequiel vio visiones feas. Que si yo veo una visión de esa, digo: Señor, ¿eres tú? ¿Se acuerdan que él vio aquella imagen, aquella figura que tenía rostro de buey, de águila, de león, de hombre? Imagínense aquella figura que tenía una cara y le dice: Ezequiel, el león, y de repente voltea y es un águila. Eso es para salir corriendo. Pero Ezequiel tuvo visión de Dios. Y él estaba recibiendo un llamado en medio de ese cautiverio. ¿Saben cuántas personas hoy están recibiendo un llamado de Dios en medio de la adversidad para servir en su iglesia? ¿Saben cuántas personas Dios está llamando en medio de un problema, en medio de la angustia, en medio de una enfermedad, para que sirvan a su iglesia? Pero es tanta la distracción con el problema que no se dan cuenta que Dios los quiere mover para bendecirlos. Porque todo aquel que es llamado por Dios, en algún momento entra en gran bendición. Amén. Diga: yo quiero ser llamado. Ay, papá. Dios muchísimas veces llama en la adversidad. Muchísimas veces llama en la adversidad. Y escuchen, no confundan. Porque hay personas que Dios las rescata y les da salvación. Como dice mi esposa, Dios te llama en el amor, pero hay mucha gente que decide llegar en el dolor. Y llegan a Cristo y vienen a la iglesia y se convierten en ovejas, en fieles.
Y bien, mientras en sus diezmos, sus ofrendas, ¿cómo están, hermano? Ya recibió palabras, se va, hablan con uno, con otro, hasta ahí. Pero hay personas a las que Dios escoge para servir, para un ministerio, y las llama precisamente en medio de la adversidad, como llamaron a Ezequiel. Lo llama precisamente en un momento de cautiverio. Y qué difícil es decir que voy a servirle a Dios en un ministerio cuando estoy sumergido en problemas. Cuando mi cabeza en la noche solamente piensa en el problema que tengo, en la enfermedad que tengo, en la situación económica que tengo. Cuando Dios te dice que te dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que aún en medio de la tormenta, tú tendrás paz. Imagínense tener problemas económicos, pero tienes que venir a la iglesia y colaborar con los detergentes para limpiar la iglesia. ¿Ah? O traer un refrigerio para los niños. Pero Dios nos prueba. Dios te llama al servicio y te dice, quiero que seas un servidor. Y no lo entendemos. No lo entendemos. Y el Señor dice, no te puedo bendecir hasta que no entiendas lo que quiero hacer contigo. Y Ezequiel es llamado en medio de esta cautividad. Este profeta fue llamado a las naciones en medio del cautiverio del pueblo de Israel. Continuamos con el texto. Y dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Lo primero que quiero decirte o mostrarte es que dice vino la mano de Jehová sobre mí, vino la mano de Jehová sobre mí y me llevó en el espíritu. Hay cosas que Dios quiere mostrarte. Pero para hacerlo debes sacarte de donde te encuentras en este momento. Hay cosas que Dios te quiere enseñar, pero tienes que moverte. Tienes que salir de donde estás para que puedas ver en el espíritu. Porque muchas veces nos acomodamos y no queremos movernos de ese lugar en donde estamos, porque aquí me siento cómodo. Y el Señor quiere moverte para poderte mostrar en el espíritu lo que quiere hacer contigo. Para llevarte a lugares diferentes, donde pueda derramarse. Porque déjeme decirte que hay lugares que espiritualmente son estériles. Hay lugares que tienen lepra espiritual. Miren, escuchen esto. No sé a quién le estoy hablando, Señor, o a quién estás hablando. Hay casas que tienen lepra espiritual. Y por más que tú ores, por más que tú vengas a la iglesia, mientras estés en ese lugar, no vas a crecer. Y Dios te puede bendecir porque quiere bendecirte y te va a proveer de lo necesario. Pero no vas a ver la gran bendición que tiene Dios hasta que no salgas de allí. ¿Saben que hay lugares que el enemigo ya los ha pactado? Usted no ha entrado en algún lugar y a veces dice, ay, aquí se siente cómodo. Y usted ora y los demonios se aplacan. Pero es como que si metiesen, no sé, un celular en una cabina de plomo. No sale ni entra la señal. Hay lugares que espiritualmente están contaminados, donde no se manifiestan los milagros de Dios. Por eso es importante preparar los lugares. Por eso es importante que tengamos discernimiento espiritual, para que Dios nos muestre. Hay lugares donde Dios te va a inquietar para que salgas,
Pastor, me mudé. Qué bueno, gloria a Dios. Oraste, sí, ungiste. Cuando usted llegue a un lugar, unja, haga saqueo espiritual, lleve a su pastor, porque usted no sabe quién estuvo antes o qué cosas se hicieron antes. Y el que pueda entrar en un lugar nuevo, mejor, que sea usted quien marque la pauta allí. Cuando adquiere un puesto de trabajo, antes de sentarse en la silla que le están otorgando, impóngale las manos. Ore sobre ese lugar, porque usted no sabe quién se sentó ante él. Este pastor sea religioso. El mundo espiritual es más poderoso de lo que usted cree. Hay cosas que usted no ve que están allí. Hay gente que solamente con la envidia llega a tu casa y cambia el ambiente. Llega a tu lugar de trabajo y cambia el ambiente. Es importante también que la mano de Dios esté sobre tu vida, para que puedas entonces ser llevado al lugar donde Dios te quiere llevar. Y en la Biblia, la mano de Dios significa la presencia de Dios. La mano de Dios en la Biblia significa la presencia de Dios sobre tu vida. Diga, yo tengo la presencia de Dios. Cuando la mano de Dios se manifiesta a Ezequiel, él vio cosas que humanamente él no había podido ver. Y eso nos pasa a todos nosotros. Muchas veces estamos en un ambiente donde nos sentimos cómodos y no vemos lo que el Señor nos está mostrando. No, pero yo oro. Pero a lo mejor la manifestación de Dios no se ha dado. Y dice la palabra que vino la mano de Dios sobre Ezequiel y lo llevó a un lugar y le mostró. Porque cuando la mano de Dios está sobre nosotros, veremos cosas y entenderemos situaciones que en nuestros ojos carnales no podemos entender. En nuestro entendimiento no podemos entender. Cuando la mano de Dios se mueve sobre nuestra vida, hacemos que cosas que humanamente son imposibles sean. Ay, papá, Señor. Es necesario que entiendas que hay capacidades que solamente puedes tener si la mano de Dios está sobre tu vida. Hay personas que comienzan a prosperar y tú dices, pero ¿cómo hace? Tiene la mano de Dios sobre su vida. Pero ¿cómo hace la mano de Dios sobre su vida? Pero yo no entiendo, que yo lo hice mejor. La mano de Dios sobre su vida. Porque no es un tema de tus fuerzas, es un tema de que Dios está contigo. Hay una historia en Primera de Reyes, en el capítulo 18, que dice que la mano de Dios vino sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel. Resulta que es como de aquí a Chorrera. Imagínense corriendo delante de un caballo, y no era cualquier caballo, porque el rey Acab eran caballos de guerra preparados. Pero vino la mano de Dios sobre Elías y dice, y corrió. Le dio una fuerza sobrenatural. Y corrió como un caballo delante del rey. Y estas cosas no las podemos entender hoy. Pero se daban. El poder de la palabra, el poder de la presencia de Dios. Como les dije antes, Jesucristo levantaba muertos solamente con su palabra, restauraba paralíticos, sanaba la lepra. Y hoy a lo mejor no tenemos a Jesucristo caminando entre nosotros que nos enseñe cómo levantar, pero ya nos dejó testimonio. ¿Y saben qué? Nos dejó su palabra, nos dejó ese poder aquí. El poder de su palabra está vigente hoy, sobre tu vida, sobre la mía. Y acá iba a ir, me imagino, fuerte con el caballo, y Elías adelante, como las comiquitas. Poder sobrenatural.
Pero importante, dice, porque la mano de Jehová estaba sobre él. Debes entender que hay cosas que no podrás lograr. Hay cosas que humanamente no puedes a menos que esté la mano de Dios, la presencia de Dios sobre tu vida. Diga conmigo, yo quiero esa presencia. Yo quiero esa presencia en mi vida. Hay cosas en tu vida que no podrás cambiar sin la presencia de Dios. Hay personas que están buscando un cambio hoy. En estos días alguien me dijo, es que yo quiero cambiar. Y yo le digo a Dios, Dios, cámbiame. Pero Él no me cambia. Si no busca verdaderamente la presencia de Dios, no va a haber un cambio. Porque la presencia de Dios sobre tu vida va a poner un sentir de hacerlo diferente. Te va a fortalecer y lo vas a hacer diferente. Y cuando llegue el pecado le vas a decir que no, porque está la presencia de Dios sobre tu vida. Entonces ahí vas a decir, es que Dios me cambió. Pero Dios no es una varita mágica. ¿Qué es lo que necesitas? A ver. No. Es una constante búsqueda. Es querer nosotros. Es el querer, el hacer como el querer como el hacer. Es yo me dispongo a hacerlo porque creo. Y entonces Dios también dice, porque crees yo hago. Y porque crees yo voy a hacer en ti. Dice la palabra que Jehová llevó a Ezequiel en el espíritu y le mostró lo que no podía ver antes. Ezequiel estaba tranquilo en medio del pueblo de Israel. Él andaba en medio del pueblo tranquilo. Pero cuando vino la mano de Dios y lo llevó en visiones, entonces se dio cuenta que eran todos muertos. Eran huesos secos que estaban muertos. Ezequiel veía como vemos tú y yo normal. Pero cuando vino ese poder sobre él, lo llevó a ver lo que veía Dios. Y Dios veía al pueblo de Israel secos, huecos secos que habían perdido la esperanza. Y dice secos en gran manera. ¿Sabes cuántas personas que tú ves caminando en la calle, haciendo sus actividades, están muertos? Son huesos secos. Están caminando solamente detrás de un interés material. Están caminando solamente por lo que le dice el mundo que caminen. Se han acostumbrado a la sociedad y se han olvidado de lo espiritual. Y si tú y yo pudiéramos ver como vio Ezequiel en ese momento, viéramos una cantidad de cadáveres. Cadáveres espirituales. Dice en el verso 11, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, el mismo pueblo decía, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Espiritualmente estaban derrotados. Ya se habían secado. No había nada en ellos. Y así hoy el mundo camina. El mundo camina sin esperanzas porque no tienen la palabra de Dios. El mundo, como decía la pastora en su predicación, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Hay situaciones y cosas que tú ves bien, pero cuando viene la mano de Dios sobre tu vida y te da visiones, ves la realidad. Cuando la presencia de Dios está sobre tu vida, vas a identificar espiritualmente personas que vienen y te saludan y te dan la mano, pero que son hipócritas. Cuando tienes la visión espiritual, vas a poder determinar, vas a tener discernimiento para ver quién es aquel que te quiere hacer daño. En qué lugar puedes estar y en cuál no. Les decía ayer a los jóvenes, o a algunos jóvenes, tienen que mantenerse ustedes. Traer del mundo para acá.
Pero no se salvan ustedes, porque el mundo los destruye. El mundo los llena de vicios, los llena de doctrinas diferentes, de culturas que van en contra de Dios. ¿Y sabe cómo terminan? Muertos espirituales. Cuando la presencia de Dios está sobre nuestra vida, se abren nuestros ojos espirituales. Y podemos ver cuando realmente es una bendición de Dios o una distracción del enemigo. Ayer me decía un hermano, pastor, es que cuando yo empecé a trabajar en tal lugar, después de haber pasado mucho trabajo buscando un buen empleo, me empezaron a llamar de otros empleos mejores. Y me ofrecían hasta más plata. Transnacionales. Y yo conocí la respuesta que debía haber dado. Pero le dije, ¿en serio? ¿Por qué no te fuiste? Porque él identificó y entendió que donde estaba era la bendición de Dios. Y tal vez lo otro era una distracción del enemigo. Hoy tiene tiempo para servir a la iglesia. Hoy tiene tiempo para servir a su familia. Hoy tiene provisión, está bendecido. Y dice que tal vez allá iba a tener más dinero, pero no iba a tener tiempo, no iba a tener tranquilidad, iba a vivir en angustia. Ojos espirituales para ver e identificar qué es lo que te conviene. El enemigo te va a querer sacar de la palabra de Dios. Es que tengo tanto tiempo sin empleo y ya me ofrecieron empleo, pastor, pero tengo que trabajar todos los domingos y los jueves salgo tarde, no puedo ir a la iglesia. Yo me pregunto, ¿eso es una bendición o una distracción? Resiste al diablo y él huirá de ti. Espera y vas a ver que va a llegar un empleo que te va a permitir servir al Señor, no apartarte de su camino, y vas a tener recursos suficientes para proveer a tu familia. Amén. Gloria al Señor. Y dice la palabra que el Espíritu llevó a Ezequiel a un valle de huesos secos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y entonces aquí hace una, entre comillas, por cierto, secos en gran manera. ¿Se imagina uno ese desierto? Cuando todos los desiertos que pasan en las películas siempre sale la calavera aquella con los cachos, ¿verdad? Bien seca, toda cuarteada. Secos en gran manera. Dios no solamente le mostró la visión, sino que le hizo sentir la visión. No solamente le mostró de lejos, sino que lo hizo respirar aquella mortandad. Huesos secos en gran manera, verlos. Lo hizo que lo viviera. Hizo que él se involucrara en ese problema. Y después de que Ezequiel sintió la sequedad, Dios le preguntó: ¿será que yo puedo darle vida? ¿Será que tendrán vida esos huesos? Ezequiel le dijo: solo tú lo sabes, Señor. Solo tú lo sabes. ¿Saben qué? Dios, antes de darte la solución, antes de mostrarte una salida, te va a pasar para que vivas el problema. Te va a dejar que estés allí, que lo experimentes. Porque tal vez el problema que tú estás pasando hoy, y el Señor te va a sacar de eso, va a ser tu respuesta para otra persona que también va a vivir lo mismo. Amén. Para que tú puedas ayudar a otros por lo que ya tú pasaste. Por eso cuando tú estés atravesando una situación, dile: Señor, ¿cómo quieres usarme? ¿Qué tengo que aprender de esto? Porque el día de mañana tú le podrás decir a alguien: yo pasé por ahí. No me digas que es difícil, porque
porque yo pude, y si yo pude, tú también, de la mano de Dios. ¿Sabe cuánta gente dice que usted no sabe, pastor? Lo difícil que es esto. Este vicio no lo puedo dejar nunca. Y tú te ríes. Yo pasé por ahí. Si puedes. Porque Dios te permite que tú veas la necesidad del otro, la vivas, para que la entiendas. Empatía. Ay, santo Dios. La gente quiere la solución antes de pasar por el problema. Hay temporadas en tu vida que te van a servir para crecer. Hay temporadas en tu vida que te sirven para entender cosas. Hay temporadas en tu vida o situaciones que estás padeciendo solamente para entrenarte, para que después ayudes a otros. Hay momentos, todos tenemos momentos de lágrimas, de derrotas, de escasez, donde Dios quiere prepararte para ser mejor, para que cuando lleguen los momentos de alegría, de gozo, de abundancia, valores aquellos momentos por los que ya habías pasado. Hay personas que Dios les permite pasar por valles de huesos secos para luego sacarlos en victoria. Ay, papá. Y para que no dudes, porque cuando dice seco en gran manera, quiere decir que el problema es grande, sin solución. Pero Dios lo permite para después tú puedas entender que no fue más nadie sino Dios. Porque muchas veces atraviesa gente algún problema y viene alguien y le dice: tómate este tececito que con eso vas a resolver. Se toman el té y se resuelve. Ay, gracias a un té que me trajo una señora más bueno. Y Dios dice: si yo no hubiera mandado a la señora con la hierbita, no te hubiera sanado. Entonces tenemos que aprender a darle la gloria y la honra a Dios en todo. Entonces Dios, conociendo nuestro corazón hipócrita, desagradecido que somos como humanos, Él permite entonces que llegues hasta lo último, donde ya no hay señora que llegue con el tececito, donde ya no hay hierbita, donde ya no hay magia, donde ya no hay nada, donde ya tú digas: se perdió. Entonces Dios dice: ya no tienes más nada, entonces ahora vengo yo. Y entonces tú puedas decir: que no sé qué pasó, solo Dios. Ah, solo Dios, ¿verdad? Solo Dios pudo hacer el milagro. Por eso muchas veces somos responsables de las situaciones que pasamos, porque Dios conoce nuestro corazón. Pero si nosotros tuviéramos esa disposición de agradecimiento constante en todo, Dios dice: yo sé que todo lo que yo haga en la vida de Él me va a dar la gloria a mí. Así que ¿para qué lo voy a dejar sufrir tanto? Véngase conmigo de una vez. Sal de ahí de una vez. Sácate del problema. Paga la deuda. Restaura el matrimonio. Toma sanidad. Porque todo lo que tú hagas, lo que Él haga en tu vida, tú le vas a dar la gloria. Dale un aplauso, Señor. Santo eres, Señor. Y eso es lo que quiere realmente el Señor, que le dé la gloria a Él en todo. En todo. Nunca dudes que Dios utiliza instrumentos para bendecir. Que no fue porque tú hacías la mejor torta, que no fue porque tú eras el mejor contador, que no fue porque tú eras más inteligente. Fue porque Dios quiso. Fue porque Dios quiso. Oh, pero mira cómo se destaca: porque Dios quiso. Santo Dios. Continúo. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y dijo: solo tú lo sabes. Dios me mostró la sequedad de los huesos, porque ante los ojos humanos muchas veces no podemos ver. No podemos ver ni entender lo que Él quiere hacer. Hay personas que no entienden que Dios tiene el poder para revivir lo que creen que está perdido. Y le pregunta a Dios a Ezequías: ¿tú crees que puedan vivir estos huesos? ¿Tú crees?
Y aquí viene el secreto de esta palabra. Diga conmigo, lo recibo. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, pecado, prostituta, drogadicto, vicioso, perezoso, oíd palabra de Dios. Oíd palabra de Dios. La palabra de Dios es el ingrediente secreto que da la vida para todas las cosas. La palabra secreta está en la boca de Dios para crear el universo, el cielo, la tierra. Todo lo que vemos fue creado con la palabra, solamente con la palabra. Dios no utilizó más nada. ¿Sabe cuántas personas han salido de la nada? Como dicen aquí, Simón Cuara. Es que necesito, pastor, algo de plata. Tú sabes, para un impulsito. Tú no estás creyendo en Dios. El impulso te lo da Dios. Porque cuando tú recurres a alguien para que te dé un cuara, tú estás fijando tus ojos en esa persona. Y Dios te dice: soy yo el que te voy a sacar. Y te voy a sacar sin que tengas medio en la cuenta, sin que tengas medio en el bolsillo. Te voy a sacar adelante sin nada, para que la gloria y la honra sea mía. Te voy a sacar adelante yo solito. Es que yo no conozco ningún médico que pueda ayudarnos en esto. Es que tu médico es Dios. Él es el que va a abrir puertas y te va a llevar a bendición. Es que tu médico lo tienes en la boca. Es la confesión de la palabra. Profetiza, le dijo. Profetízale esos huesos secos. Y tú sabes lo que significa. Profetízale, háblale. Háblale a tu problema. Dile: yo sé que hoy no tengo dinero, pero en el nombre de Jesús mañana voy a tener. Amén. Agarre un papel y haga un cheque. Dibújelo. En estos días me sorprendí. Un hermano en su estado puso un cheque dibujado y le puso Banco Celestial, Pagaderos A, y puso su nombre. Y después puso abajo $100 millones. Y hizo una firma y puso Jesucristo. Y yo dije: eso es fe. Eso es fe. Si Dios es el dueño del oro y la plata, entonces ¿sabe qué? Yo hago un cheque a nombre mío: Señor, en el nombre de Jesús. Y la gente te va a llamar loco, pero la palabra dice que te llamarán loco. Porque nosotros podemos ver lo que otros no ven. Porque nosotros podemos ver dónde fluye leche y miel, donde otros ven solamente arena. Porque el Señor puede hacer milagros grandiosos, poderosos, solamente con el poder de tu palabra. Declaro sanidad sobre mi hijo. Declaro sanidad sobre mi hijo. Declaro sanidad sobre mi matrimonio. Declaro sanidad sobre mi finanza. Declaro sanidad sobre todo aquello que está metido en tu vida. Profetiza, le dijo Dios, en el nombre de Jesús, la gloria y la honra sea para Él. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar las cosas y de dar vida a lo que hoy está muerto. Aun cuando parezca imposible. El cielo y la tierra, todo lo que vemos fue creado por su palabra. Donde no hay palabra de Dios, no hay vida. ¿Sabe cuántas personas vemos caminando que no quieren saber de la palabra de Dios? En estos días alguien le dijo, porque hizo un comentario y dice: ya está la hora. Es que los días se están yendo volando. Y le digo: es que la palabra dice que viviremos tiempos acelerados, en los postreros tiempos. O sea, Cristo está cerca, porque todas las señales están dadas. Dígame a quién de ustedes no se le ve el día rápido. ¡Ay, qué hora es! Tiempos acelerados, dice la palabra. Y los estamos viviendo. Y digo: sí, ¿verdad? Y le digo: sí, es que Cristo viene pronto. Y dice: ¿verdad? Y nos va a llevar a toditos. Le digo: no, a toditos no, solamente a sus hijos. Bueno, todos somos hijos de Dios. Le dije: no todos somos hijos de Dios.
Somos creación de Dios. Solamente aquellos que sirven, solamente aquellos que han confesado a Cristo, solamente que han aceptado el bautizo, aquellos que se congregan, aquellos que se hacen llamar hijos de verdad, serán llamados, serán llevados. Los demás, ¿saben para dónde van? Para abajo. ¡Ay, no, Zaperaco! Y le dije, Zaperoco, tú te puedes hacer todas las señas que tú quieras encima y puedes hacer todo lo que tú quieras, pero si no buscas a Cristo te vas a perder. Porque todos queremos ver salvación, pero nadie quiere la palabra de Dios. Entonces después le digo, ven acá, mira lo que tengo aquí. ¡Ay, ya va! Es que estoy ocupadita. Le corren a la palabra. Quiere la bendición de Dios, pero no quiere servirlo. Cierra tus oídos a la bendición. Cuando Dios te dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. ¿Sabe lo que es? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es ponerlo a Él de primero en todo. Es que tengo, pastor, me salió un contrato, un super contrato. Mire, con ese trabajo me gano un mes. Por eso no vas a la iglesia. Ah, bueno, está bien. Vete con tu plata. Si usted deja ese contrato y usted viene a la iglesia, no va a tener uno, va a tener 2, 3 contratos. Pero no lo entendemos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lo demás es todo. Lo demás es salud. Lo demás es bendición sobre tus hijos. Lo demás es estabilidad. Lo demás es tener paz. Lo demás es tener plata. Lo demás es todo, todo, todo. No te va a faltar ropa, no te va a faltar calzado, no te va a faltar pan. Pastor, yo siempre voy a la iglesia y apenas me alcanza para comprar la comidita. Pero te alcanza. Bueno, sí. Usted siga siendo fiel, porque Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Y si sobre tu vida hay una promesa de bendición, mire, de que la vas a recibir, la vas a recibir. Le decía ahora un hermano, hay gente que dice, es que no he recibido nada. Usted espere, porque eso se está acumulando ahí. Cuando Dios abra las ventanas, te va a aplastar con la bendición. Amén. Ay, gloria a Dios. Yo a veces, hay gente que la recibe de a poquito, todo el tiempo, y va creciendo. Y va creciendo, porque Dios ve los corazones y ve que hay personas que están preparadas para recibir la bendición. Hay personas que están preparadas y van recibiendo su bendición, pero hay personas que no están preparadas. Hay personas que Dios sabe si hoy las bendice con una plata, no vuelven más para la iglesia. Hay personas que Dios sabe que si hoy les abre el chorro, se pierden el vicio y el pecado. Que si Dios les abre el chorro, quieren tener 5 esposas o 4 maridos. Hay personas que Dios conoce su corazón hasta lo más profundo, que saben que si les suelta la bendición se pierden. Y Dios no quiere que su alma se pierda. Lo más que quiere es rescatarlos para la vida eterna. Entonces por eso los deja, para que se vayan preparando y se vayan fortaleciendo. Y cuando Dios ve, dice, ya está listo. Pero Él sabe todo de ti y de mí. Él sabe todo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar esa presencia de Dios cada día. Porque mientras más busques la presencia de Dios, mientras más lo pongas de primero en todas las cosas, el Señor más te va a bendecir. Gloria a Dios. Mire, no confunda el poder de la palabra solo con leerla, o solo con escucharla, o solamente con venir un ratico a la iglesia. El poder de la palabra va mucho más allá. El poder de la palabra va mucho más allá. Es vivirla. En estos días me dijo un hermano, y lo compartía ayer con gozo, mi hermano copastor y con mi hermano Wilmer. Compartí el mensaje con ellos, donde me decía, no quiero ser oidor, quiero ser hacedor. Quiero meterme duro con la iglesia, quiero meterme duro con Dios, quiero buscarlo más. Y yo decía, gloria a Dios. Y decía, Dios quiera que sea verdad. Espero que sea verdad. Porque cuando una persona le pone su corazón a Cristo y le dice, quiero meterme contigo, Dios dice, prepárate. Porque ahora es que te voy a poner carga. Porque ahora es que te voy a proveer el fuego. Ahora es que te voy a pasar por la candela, a ver si es verdad que quieres estar conmigo. Y si soportas el fuego, si soportas la presión, ay papá, la bendición que vas a tener, ni tú mismo la vas a creer. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dígale al Señor, yo quiero esa presencia en mi vida. Y Ezequiel le dice a los huesos secos,
Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos secos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Cuando escasea la palabra, escasea la vida. Cuando escasea la palabra de Dios sobre nuestra vida, escasean los recursos. Cuando escasea la palabra de Dios sobre nuestra vida, escasea la salud. Cuando escasea la palabra de Dios sobre nuestras vidas, todo empieza a verse negro. Porque aunque tengas la nevera llena, aunque tengas plata en la cuenta, tienes angustia. ¿De qué te sirve tener recursos y no poder dormir tranquilo? ¿De qué te sirve tener recursos, tener una esposa y vives angustiado? Vives revisándole el teléfono. Vives siguiéndola para ver. ¿Sabes por qué? Porque no está la palabra de Dios en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque tienes angustia en el corazón, porque ahí no está Cristo. Porque cuando llega Cristo a tu corazón, tú tienes paz. ¿A dónde vas, mi amor? Voy a salir con unos amigos. Voy para la peluquería, está bien. Tú sabes que es verdad. Tú no tienes angustia. ¿Dónde dejaste el carro? Lo dejé en la calle. ¿No te da miedo? No tienes que andar con la propaganda aquella de Don Angustia. Tú sabes que ese carro está resguardado por Dios. Mira, una vez me bajé de mi Fiat. Claro, está viejito y feo, pero me bajé y dejé la llave en el... No sé por qué, y alguien me distrajo y dejé la llave enchufada ahí. Y estuve como 5 horas. ¿Y dónde había dejado la llave? Y digo, ¿será que la dejé pegada? Y cuando estaban en la puerta, en esta calle que es bien transitada, cualquiera pudo haber llegado y dijo: ay, mire, me dejaron, tengo carro. Fue invisible ante los ojos de todos. A lo mejor no pasó nadie malo. ¿Sabes por qué? Porque Dios desvió a los malos para que no lo vieran. Porque cuando tú estás en las manos de Dios, cuando la presencia mora en tu vida, tú estás resguardado, tus hijos están resguardados, tú tienes seguridad, tú tienes salud, tú tienes paz. Ay, santo Dios. El libro de Samuel dice: en ese tiempo escaseaba la voz de Dios. En ese tiempo de Samuel escaseaba la palabra de Dios. Dios no se manifestaba. Y donde no hay palabra, no hay manifestación. Donde no hay palabra de Dios, no hay manifestación. El pueblo andaba como ovejas sin pastor. El pueblo andaba descarriado. Y precisamente como no había palabra de Dios, entonces el pueblo tenía escasez, tenía problemas, había angustia. La consecuencia de que no hubiera palabra de Dios sobre el pueblo trajo mortandad, trajo aflicción, trajo falta de dirección. Andaban angustiados. Fue cuando empezaron a: queremos un rey, queremos un rey. Andaban más confundidos que Adán el día del padre, el día de la madre. Confundidos. ¿Cómo es que decían por ahí? Un mocho tirando cohetes. Todos confundidos y enredados. Porque no había palabra de Dios. Porque la palabra de Dios da dirección a tu vida. Porque la palabra de Dios trae tranquilidad. La palabra de Dios nos da paz. Ay, santo. Por eso la importancia de congregarnos. Por eso la importancia de orar, de leer la Biblia. Por eso la importancia de venir a este lugar. ¿Usted lo que quiere es que vengamos a la iglesia? Sí, porque los amo. Porque los amo. La palabra dice que, ay, Señor, grande, la responsabilidad que tiene un pastor. Dice que todo aquel que se pierda, esa sangre correrá por mis manos. Entonces yo llego allá arriba y digo: ¿y por qué dejaste perder a fulano? Es que no tengo culpa, yo les di palabra, pero ellos se fueron. ¿Pero por qué no saliste a buscarlo? Es que vivía buscándolo, lo llamaba. Sí, pero es que tremenda responsabilidad que yo cargo con la vida de todos ustedes. Amén. Porque los amo, es que quiero que vengan, es que quiero que no se pierdan, es que quiero que se bauticen, es que quiero que estén en la Santa Cena, es que quiero que estén allí, afianzados, verlos crecer, prosperar. Porque a eso fuimos llamados. Pero qué difícil. El pueblo se pierde por... Ese pastor no tiene amor.
Ese pastor me regañó. Acepta la corrección, porque cuando te regaño es porque quiero verte crecer. Cuando te regaño es porque quiero verte que cambies. El pastor me vio, pasó por ahí, se estaba comiendo una tortota y no me dio. Yo también tengo hambre. A mí también me gusta la torta. Tráigame un día a mí. Si va a aplaudir, apláudale bien al Señor. Santo eres, Señor. Pero es que hay gente que hace, yo no voy más a esa iglesia. Ahí estaban repartiendo jugo, a mí no me dieron. Pero a lo mejor fue porque no te vieron. ¿Y por qué no te acercaste? Yo también quiero jugo, acércate. A lo mejor es que no te vieron. No es así, no ocurre. Pero es que yo a veces oigo comentarios de gente que, no, yo me voy por una bobería. Es que la hermana fulana me torció los ojos. ¿Pero quién es esa? Una chiquitica que estaba aquí. No sabe ni cómo se llama y tú te molestaste porque no te saludó. Acércatele tú y salúdale, dale un abrazo. No, ahí me saludan así como feo. Saluda tú bonito, párate, ¿cómo estás? ¿Qué ves? Saluda tú bonito. La gente también a lo mejor dice, no, ese señor no saluda así, o esa señora me saluda así seco. Había una persona que era muy seria, venía siempre a la iglesia así, y yo decía, es que ella es como seria, como... Y yo me la acercaba, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Me dice, no sé. ¿Cómo está? Ese es su carácter. Es una persona que tiene un corazón de este tamaño, así grandísimo, por eso es su carácter. Y uno tiene que entenderla. La hermana Fanny me decía, no me abrace mucho, pastor, usted sabe que es abrazadero. Ahora no deja a ella de abrazarlo a uno. La gente se contagia de lo bueno. Y Moisés dijo, miren, lo importante de la palabra, la importancia de la palabra en tu casa, en tu vida. La palabra de Dios tiene poder, dígalo, la palabra tiene poder. En Deuteronomio 6, capítulo 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los montes, en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Saben la importancia que es fijar la palabra de Dios en tu casa en todas partes? Hace mucho tiempo se nos reveló a mi esposa y a mí hacer versículos, ponerlos en portarretratos y ponerlos en nuestra casa. Y hace varios diciembres atrás le regalamos a cada líder versículos bíblicos para que los pusieran en su casa. Y usted visita mi casa y en la puerta, yo en mi casa te serviremos. Y entras a mi cuarto y dice, si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios y pones por práctica todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Y yo las leo. Y entras al baño y encuentras otro. Jehová es mi proveedor, nada me faltará. Él es mi pastor, pero Él me provee y Él es todo. Y por todos lados la palabra de Dios. Alguien que tenga necesidad y llegue a su casa y diga, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Está declarando palabra, está declarando palabra, está declarando palabra. ¿Usted cree que Dios no va a llenar la nevera? Claro que la va a llenar, porque usted está declarando la palabra. Pero entonces llegas a tu casa y abres la nevera y, pelado, aquí no hay nada que comer. No, la Plaza Venezuela, agua y luz. Nada. Diferente, usted abre la nevera. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gloria a ti, Señor. Tú llenarás esa nevera. Tú la llenarás. Y cambias la... Santo, gloria. Porque la palabra tiene poder. Por eso es importante, hermano, hermana, amigo. Escriba la palabra y guíndela. Un secreto que nos dejó Dios. Pon la palabra en todas partes. Háblasela a tus hijos en la mañana. Por eso me gozo cuando esos pequeñitos yo les digo, ¿cómo está? Bendecido. Porque está declarando bendición sobre su vida. Porque, mire, a lo mejor no lo vemos nosotros. Pero esos personitas, esos niños van a ser grandes. Ahí habrán presidentes, ministros, doctores, ingenieros, empresarios. Gloria a Dios. Porque ellos ya están declarando bendición. La palabra de Dios es la que puede
cambiar al drogadicto, a la prostituta, restaurar los matrimonios, prosperar las economías. Sana y salva. La palabra de Dios es espíritu vivo. La palabra de Dios es espíritu vivo sobre nuestra vida. El poder de la palabra es insuperable. Pastor, pero ¿hasta cuándo me lo va a repetir? El poder de la palabra. Hasta que te lo grabes. Hasta que te lo grabes. Estoy tratando de hacer un tatuaje espiritual en ti. La palabra de Dios tiene poder. Cada vez que pases por alguna necesidad, por una circunstancia, por una situación, declara sobre tu vida: la palabra de Dios tiene poder. Señor, tú me puedes sacar de esto. Señor, yo lo pongo. Es que no me alcanza la plata. Miren, póngalo en manos de Dios y Dios le hace la plata como al chicle. Y le tira. Diezma. Ay, ore por mí, pastor. Cree en la palabra. Cree en la palabra, porque la palabra dice que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunde. Y si tú lo crees, aún en lo poquitico, acuérdense de aquella viuda cuando estaba Jesucristo y fue y llevó lo único que tenía. Ante los ojos de los escribas y los fariseos era nada, pero para ella era todo lo que tenía. Por eso cuando yo veo a veces que llega alguien con una latita de sardina a la cesta del amor, yo digo: esta persona Dios la tiene que bendecir. Porque es que no tengo nada que traer para la cesta del amor. Tú traes aunque sea una sardina y en tus alacenas no faltará provisión. Porque esa es una declaración que Dios ha hecho. Que de todo lo que tú des yo lo voy a multiplicar. Y eso es vida. Esa es la palabra, creyendo en lo que dice la palabra. Y dice nuestro texto: habló a aquellos huesos secos como lo dijo Dios. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré. Y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Palabra de Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron. Y tuvieron sobre sus pies un ejército en gran extremo. De aquel pueblo que estaba derrotado, que estaba con huesos secos, que estaban apagados, el Señor levantó un ejército. El Señor avivó y renovó. Porque lo único que necesitan es el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, para que todo aquello que hoy está muerto reviva. Hoy puedes levantarte. Si tienes huesos secos, ¿saben qué? El Señor hoy levanta del sepulcro todo lo que está muerto. Hoy puede el Señor darle vida. Como en los tiempos de Ezequiel, porque Dios puede hacer obras grandes en aquellos tiempos como hoy y como en el futuro, porque la palabra de Dios es viva ayer, hoy y siempre. Pueblo, yo te estoy hablando a ti. El Señor quiere levantar un ejército. El Señor quiere levantar un ejército de Dios. Pero ¿cómo puede hacer un ejército? Con cojos, con paralíticos, con muertos espirituales. El Señor quiere que te levantes y que le hables a tu vida y que te decidas a cambiar. Yo no sé qué está pasando hoy en tu casa. Yo no sé qué está pasando hoy en tu matrimonio. Yo no sé qué está pasando hoy en tu vida como tal. Pero el Señor todo lo conoce. Y si tú hoy sientes que el Señor tiene que renovarte, si el Señor siente que quiere cambiarte, háblale a tu vida, profetízale a tu vida.
Apropiate, apodérate, empodérate de la palabra de Dios. Porque muchas veces venimos a esta iglesia y decimos amén. Amén. Y nos aplaudimos, amén. Pero no creemos. No creemos que el Señor puede cambiar. No creemos que el Señor puede realmente sacarte del pozo cenagoso donde hoy te encuentras. ¿Cuántas veces he hablado con una persona y tiene una situación antes de que empecemos la prédica, antes de la palabra? Predique yo o cualquiera. Y el Señor le entrega una palabra poderosa a esa hermana, a ese hermano, a ese amigo, a esa amiga. Y después salimos allá afuera y me dicen, ¿y entonces ahora qué hago? ¿No entendiste? ¿No entendiste que Dios te está levantando? Te dio una palabra. Aprópiate de la palabra. Yo quiero invitarlos ahorita, hermanos, que se pongan de pie. Si hoy tú sientes que hay sequedad de alguna área en tu vida, si hay sequedad o que necesitas ese poder de la palabra para poder cambiar, para revivir algo que está muerto en ti. Si tú sientes que lo que necesitas para reavivar tu vida, para cambiar del problema, es la palabra de Dios, yo quiero decirte, lo único que necesitas para cambiar es exactamente eso, la palabra de Dios. Lo que necesitas para tu problema es la palabra de Dios. Lo que necesitas para tu matrimonio es la palabra de Dios. Lo que necesitas para tus hijos es la palabra de Dios. Lo que necesita tu escasez precisamente es la palabra de Dios. La viuda de Sarepta dijo, yo haré como tú has dicho. Y el profeta le dijo, así ha dicho Jehová, que la harina no escaseará ni el aceite menguará sobre tu vida. Pero lo creyó y la palabra de Dios le dio el resultado y los mantuvo. Si tú crees que lo que necesita tu cuerpo en sanidad es la palabra de Dios, decláralo. Declárate sano donde estás. Porque la palabra de Dios es la única que puede cambiarte realmente. La palabra de Dios es la que trae ese cambio. Lo que necesita tu espíritu para tener ese gozo, esa alegría, es la palabra de Dios. Alégrate, iglesia, porque no es coincidencia que tú hoy estés aquí. No es coincidencia que el Espíritu Santo te esté hablando para reavivarte, para reanudar esa comunión que a lo mejor habías perdido con Él. Yo quiero invitarte. No sé cuál es tu problema, no sé cuál es la situación que estás viviendo hoy, pero si crees que necesitas que esa palabra cambie tu vida, traiga sanidad, traiga avivamiento, traiga prosperidad, yo quiero invitarte a que pases aquí adelante para que oremos por ti. No tengas pena de la persona que tienes a tu lado, porque es un encuentro personal tú con
Avivará en mí nuevamente el Espíritu Santo. Una sola palabra tuya. Una sola palabra tuya, Señor, para cambiar lo que hoy el mundo dice que no es. Yo en el nombre poderoso de Jesús desato una palabra de bendición sobre cada mujer y hombre aquí presente que han tenido la voluntad de dar ese paso de fe y decir: yo creo, yo quiero el cambio en mi vida. Señor, yo creo en ti. Gloria. Sobre esta niña, Padre, que seas tú, Señor, obrando en el vientre, Señor, de Gladimar, que seas tú, Señor, en esa pequeñita, la cual ya tuviste sus ojos, Señor. Tu palabra dice que en tus ojos vio su embrión. Padre, hoy la pongo en tus manos, Señor, para que se desate, Señor, el milagro que ella lee de su corazón con tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, los pongo a ellos dos, Señor, como un pilar y un fundamento, Señor, de creer en ti, Padre, sobre la vida de su hija. En el nombre de Jesucristo, Señor, no los desampares, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor, una vez más pongo la vida, Señor, de Lilian Angélica en tus manos. Señor, papito, las noches de soledad sobre su vida. Padre, yo te pido que la abraces, Señor, que seas tú, Señor, en ella, con su niña, Padre, cada día, proveyéndola de los recursos que ella necesita para sacarla adelante, Señor, y llenándola de amor. Padre, yo te pido que no la desampares, que seas tú abrazándola, Señor, en esas noches de soledad, que seas tú, Señor, en ella, Padre, cada día que sale, bendito Dios, a buscar sus recursos, a buscar su sustento, Señor. Ampárala, provéela, Señor, con gracia en sus manos para seguir emprendiendo con lo que hoy hace. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que le llevarás esa bendición. Y hoy, Padre, porque ha creído en tu santa palabra, te la entrego. La pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Padre, bendito Dios. Yo no conozco, Señor, la aflicción de cada hombre y mujer aquí. Pero tú sí, Señor, porque tú escudriñas los corazones. Yo lo pongo en tus manos, Señor. Pongo en tus manos a Dani, a Miguel, a su hermano. Señor, para que seas tú hablándole a sus vidas. La vida de mi yerno Wilmer, Señor, lo entrego a ti, que tenga paz. Padre, que él pueda tener en este tiempo, Señor, de angustia, Padre, que tenga paz. Que seas tú dándole dirección. Señor, la vida de Ramsés. Él es el resultado del clamor, Señor, de su madre, de la oración de un pueblo. Padre, lo pongo en tus manos. Síguelo abrazando, síguelo llenando, Señor, de ti, de tu espíritu. Te lo entrego, Señor, a ti. Lo entrego, lo pongo en tus manos para que sea tu palabra, Señor, el que impacte su vida. Pongo a Verónica, Señor. No conozco su aflicción, pero tú sí, Señor, sea cual sea, si ella ha venido ante tu altar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, la pongo en tus manos, creyendo que tú obrarás, Señor. Aquellos hombres y mujeres, Señor, que hoy se encuentran en esta iglesia, los entrego a ti, Señor. Que sea tu palabra cortante como una espada de doble filo, Señor, que penetre hasta los huesos, que penetre hasta los tuétanos, Señor, llenándolos de tu vida, llenándolos de salvación, llenándolos de tu espíritu, dándoles dirección, Señor, dándoles dirección y bendiciéndolos. Padre, en el nombre de Jesús, cada hombre y mujer aquí presente, Señor, los entrego a ti, creyendo que tú obrarás. Y así como hiciste aquel día con el pueblo de Israel, le diste vida a sus huesos secos, levantaste un gran ejército. Hoy, Señor, lo pongo en tus manos para que sea un ejército en tus manos,
Señor. Padre, te doy las gracias. Te doy las gracias, mi Señor, por lo que has hecho. Te doy las gracias, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Mis amados hermanos, alaben al Señor. Alaben al Señor y imprégnense de su Espíritu Santo. Que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con bien.